Advertencia. Esta historia es una dramatización de ficción inspirada en hechos y ambientes históricos. Cualquier similitud con documentos o sucesos concretos fuera de este relato forma parte de la recreación narrativa. La esclava que heredó 3 fincas y despidió a su ama, así comienza la historia de Benedita, nació en 1838 en el recóncavo Bayano, en un mundo de caña y sol que marcaba el pulso de la gente. El aire olía a tierra húmeda, a humo de cocina y a caña recién cortada. Los perros dormían bajo el alero, y en la casa grande los retratos miraban desde la penumbra. Desde su primer aliento, la vida de Benedita estuvo medida por órdenes y silencios. Los pasos apresurados de las criadas, el chirrido de las sillas en la sala, la voz de dona Mariana que se alzaba sin contemplaciones. Benedita creció entre 2 geografías, la senzala, donde el tiempo se compactaba en jornadas largas, y la casa grande, donde aprendió sin permiso. Observaba. Aprendía a leer los gestos, a descifrar la disposición de los papeles, a juntar nombres que aparecían en cartas y cuentas. Aquellas hojas gastadas, depositadas sin cuidado en un cajón, eran para ella ventanas. Leyó, torpemente al principio, con unas letras recogidas a escondidas. Luego, con más certeza. La lectura fue su primer acto de rebeldía silenciosa. No hizo ruido, pero empezó a entender que el mundo que la oprimía también estaba hecho de palabras que podían abrir o cerrar puertas. En la casa grande, dona Mariana era autoridad y castigo. Viuda, de voz firme, tenía un nombre que mandaba en la región, propietaria de Santa Rita, al mando de capataces, de cuentas y de vergüenzas ajenas. No había escondite para quien debía servirla. Las humillaciones se acumulaban para Benedita como si fueran pequeñas piedras que había que llevar en la faltriquera. Pesadas, molestas, pero útiles, porque con el tiempo aprendió a ponerlas una junto a otra y convertir ese peso en una plataforma. En esos años apareció Joaquim, hijo único de dona Mariana, un joven que volvía de estudios y viajes con ideas que no se ajustaban del todo al inmovilismo de la hacienda. Joaquim veía la casa con otros ojos, le molestaban las cadenas, le inquietaba la idea de que la palabra propiedad se aplicara también a las personas. Fue él quien detectó en una esquina de la sala a la joven que doblaba papeles con manos callosas, pero mirada atenta. No hubo escándalo, hubo curiosidad. Cuando supo que la muchacha sabía leer, que guardaba fechas y nombres en la memoria, algo cambió en la relación entre ambos. Joaquim no solo enseñó a Benedita a leer mejor, le habló de leyes, de la fuerza que las palabras tienen cuando se anotan en papel y se sellan ante testigos. Le mostró cómo leer un testamento, cómo interpretar una matrícula, cómo seguir un nombre de un padrón a otro. Le habló de un documento escondido, un testamento escrito por el coronel Antonio Ferreira, el antiguo señor, que reconocía a una hija ilegítima. Le habló con cautela. No podía ser público, tenía enemigos. Aquella confidencia fue un mapa. Si estaba cierta, habría una posibilidad que pareciera imposible. El tiempo fue cruel. Joaquim enfermó y murió antes de que pudieran formalizar nada. Su muerte dejó en Benedita una herida y un impulso. Fue entre sus pertenencias que la joven, con manos temblorosas, encontró indicios. Una nota en tinta parcheada, la referencia a un sobre escondido detrás de un retrato, que la guiaron hasta el testamento real. El documento confirmaba que el coronel había reconocido a una niña llamada María como su progenie, y que había dispuesto bienes para esa línea. Pero María había muerto siendo niña. Su madre, Joana, conocía historias y secretos que al contarse trazaban una red más amplia. Podían existir otros pretendientes a la herencia, o, de no haberlos, había margen para reclamaciones bien argumentadas. Fue en la feria de Cachoeira, donde Benedita probó su nueva vocación de investigadora. Entre el bullicio de vendedores, bueyes y voces, ella cruzó miradas, recogió rumores, localizó a quien recordaba a Joana. Allí, en una sombra de la plaza, Joana habló con voz apagada. Contó los nombres, las noches en vela, la muerte de María, los hombres que se fueron sin firmar.
era dolor lo que se oía, también era verosimilitud. Benedita tomó esa verdad y la volvió estrategia. No quería venganza física ni linchamiento público. Quería enterrar la legitimidad del poder que la había oprimido con pruebas, con papeles, con testigos. Sabía que la ley en esos años no era una herramienta neutra ni disponible para todos. Era caro, lento y dependía de aliados con coraje. Buscó entonces la ayuda del doctor Rodrigo Méndez, un abogado en Salvador con reputación de abolicionista y audaz en el uso de los recursos jurídicos de la época. Recordaba su rostro en retratos y rumores, supo que aceptaría casos que desafiaran el orden. En una carta enviada con sigilo, con datos limpios y referencias que Joana y otros le proporcionaron, pidió asistencia. Rodrigo respondió. Llegó a Cachoeira y tras mirar los papeles y escuchar la historia, creyó que había margen para actuar. Antes de poner la ley en marcha, Benedita afrontó otra batalla, comprar su propia libertad. En 1850 logró reunir el dinero necesario para obtener la alforria. Fue un momento que no llegó al azar. Había ahorrado con pequeñas economías, favores devueltos y trabajo extra. Había guardado comprensión y paciencia. La escena de la compra fue íntima y cargada. Frente a dona Mariana, por primera vez, usó una palabra nueva con peso legal. No gritó, ni celebró el acto con estridencia. Dio su nombre completo, presentó el documento y tras un silencio de varios latidos, recibió la carta que la declaraba libre. No era el final de su lucha, era su pase al tablero legal, donde las piezas se movían de otra manera. Ese día, por primera vez, se dirigió a dona Mariana no como subordinada absoluta, sino como mujer con derechos reconocidos. La libertad no la transformó de inmediato en señora. Fue la llave para actuar con derechos ante los tribunales. Rodrigo presentó la demanda en 1853, alegando la existencia del testamento que vinculaba la descendencia del coronel Antonio Ferreira con una porción de las haciendas. Los juicios de la época eran largos y complejos. Había testigos que podían corroborar, notas en archivos municipales que empujaban la versión, y lo que era más valioso, la red de apoyos que Benedita había tejido en la feria, entre vecinos y antiguos sirvientes. El proceso no fue limpio, hubo intimidaciones veladas, papeles que desaparecían y un juez reticente que necesitó más que evidencia para decidir. En la sala del juzgado se respiraba un silencio tenso. Ciudadanas y hombres miraban, algunos condenaban, otros callados sostenían la esperanza. En 1853, la decisión judicial le otorgó a Benedita la titularidad de Boa Esperanza y San José, mientras que Santa Rita quedó lentamente en la esfera de deudas y litigios. La hacienda principal tenía cargas que la mantuvieron fuera de su toma directa. Fue una victoria parcial, pero suficiente para cambiar su estatus en la región. Sus nombres comenzaron a circular con un peso nuevo. La mujer negra que había logrado, mediante papeles y testigos, arrebatarle a la Casa Grande parte de su hegemonía. La noticia corría como rumor de feria y también como escándalo en los salones de la ciudad. No satisfechas las cuentas, Benedita decidió que la justicia debía consumarse no como instrumento de daño, sino como herramienta para remodelar la vida de muchos. Compró las deudas de dona Mariana a terceros y paso a paso empezó a ejercer control sobre los pasivos. No fue un plan de lujo, fue una maniobra de paciencia financiera. Años después, en 1858, con las hipotecas ejecutadas y la ley a su favor, llegó el día de la confrontación simbólica. Benedita entró en Santa Rita, acompañada de escribanos y testigos. No lo hizo alborotada ni como venganza teatral. Fue una presencia serena y decidida. Ordenó la desocupación ordenada de la Casa Grande. Dio plazo, habló claro y fijó términos. La orden no fue una escena violenta. Hubo que coordinar partidas, avisar a criados, considerar la dignidad de quienes debían salir. Dona Mariana, entonces debilitada por los años y por el peso de las derrotas, recibió de su antigua sierva una instrucción que supo a sentencia. Debía abandonar la casa que había mandado durante décadas.
La imagen no busca placer morboso. El interés de la historia está en la inversión de papeles y en cómo la ley, usada con inteligencia, puede convertir la opresión en obligación de reparación. Benedita dejó a dona Mariana una vivienda humilde, suficiente para vivir, y dispuso que no fuera objeto de humillaciones públicas adicionales. Fue una mezcla de justicia firme y de misericordia calculada. Se castigaba la injusticia previa, pero no se alimentaba la humillación. Con el paso de los años, Benedita no se dedicó a la ostentación. Administró sus fincas con mano firme y conciencia, liberó a quienes aún estaban en servidumbre y siempre que fue posible los contrató. Pagó salarios, organizó jornadas que respetaban ritmos humanos y mostró que la productividad podía sostenerse sobre trabajo con derechos. Implementó cambios pequeños al principio: mejorar las casuchas, reorganizar la sastrería, pagar jornales, y luego políticas más amplias, como contratos de trabajo que permitieran a las familias planificar. No fue una utopía perfecta, hubo errores, resistencias y tensiones. Pero la transformación fue real y palpable. Los hombres y mujeres que trabajaban en Boa Esperanza y São José empezaron a contar con su propio tiempo y a reclamar su dignidad. En lo personal, Benedita consolidó una vida que combinó afecto y responsabilidad. Se casó, tuvo hijos, y en su hogar las historias de la senzala y la casa grande se mezclaron sin aspavientos. Su maternidad no borró los recuerdos de su pasado, los transmitió como advertencia y como legado. A menudo caminaba por la parcela con sus hijos y les enseñaba que el trabajo honesto no era sinónimo de servidumbre, que las palabras podían construir contratos y que la paciencia podía ser una estrategia efectiva contra el abuso. Los años la fueron envejeciendo con serenidad. Murió en 1893, habiendo dejado a su paso una memoria contradictoria y potente. Algunos la veían como heroína local, otros como una mujer que había sabido usar el sistema para revertir un orden injusto. Pero la comunidad la recordaba sobre todo por sus decisiones, por elegir reformar en vez de destruir, por pagar salarios en vez de imponer castigos, por enterrar a dona Mariana cuando aquella murió, no con desprecio, sino con humanidad. El entierro fue un gesto que cerró un ciclo. La mujer que había sido su ama recibió sepultura por manos que antes habían recibido golpes de autoridad. Fue la última lección de Benedita, que la victoria no necesita humillación final para ser completa. La región lo sabía. La historia no era una leyenda de castigo sin medida, ni una fantasía donde la justicia se reduce a la desgracia del otro. Era, más bien, un relato de paciencia estratégica, 40 años de movimiento en silencio, de lectura de papeles, de redes de ayuda, de empleo del derecho para reconstruir vidas. Fue la suma de pequeñas decisiones: aprender a leer escondida, recopilar testimonios en una feria, comprar la alforria, convencer a un abogado, pagar deudas y finalmente ejecutar la demanda. No hay gloria en la brutalidad. La verdadera conquista fue la creación de un sistema de trabajo más humano en las fincas que administró. Es importante subrayar también los límites de aquel triunfo. La ley que sirvió de herramienta no era un mecanismo universal, dependía de alianzas, de buena fortuna, de la valentía de personas como Joaquim y Rodrigo y de la disposición de testigos que aceptaran hablar. No se trató de una fórmula aplicable sin contexto. La historia de Benedita no pretende ser un manual, sino un ejemplo de cómo la inteligencia, la organización social y la perseverancia pueden, en circunstancias concretas, transformar la situación de quienes son marginados. El pueblo conservó su memoria en relatos orales, en cuerpos de trabajadores que contaban cómo se vivía con un salario mejor, en capillas donde se depositaban flores en el mes de su muerte, en la plaza donde alguien todavía recordaba la figura del carruaje que la llevó en una tarde de otoño a Santa Rita, y en el cementerio de Cachoeira, donde su tumba recibió coronas y silencios. Con los años la leyenda creció. Algunos añadieron detalles no verificables, otros suavizaron partes incómodas. Lo cierto es que Benedita quedó como símbolo de una resistencia inteligente que eligió la vía legal y la reforma para hacer justicia.
Si te ha interesado esta historia de resistencia y transformación, apoya el canal con un like y suscríbete para conocer más relatos inspirados en voces que la historia convencional a menudo deja de lado. En el balance final, la acción de Benedita podría verse como una venganza calculada, pero en su centro hubo, por encima de todo, una voluntad de restaurar justicia y dignidad. Cuando ejecutó la expulsión de su antigua ama, no buscó la destrucción. Buscó poner fin a una relación que no tenía lugar en el mundo que deseaba construir. Su gesto final de enterrar a Dona Mariana y ordenar que se la tratara con un mínimo de respeto fue, paradójicamente, una forma de cerrarle a la violencia su propia posibilidad de perpetuarse. La memoria colectiva que dejó no es inocente, contiene matices, elogios y críticas. No pretende ser una biografía histórica verificable, sino una dramatización que rescata la posibilidad de imaginar cómo personas marginadas pudieron usar herramientas diversas, conocimiento, redes, ley, para operar cambios reales. Si la historia invita a pensar, que sea para preguntarnos cómo se conserva la dignidad en medio de instituciones que originalmente están hechas para excluir. Hoy, al mirar las tierras de Boa Esperanza y San José, la sombra larga de Benedita se proyecta sobre los surcos y las casuchas mejoradas, sobre los rostros de quienes heredaron condiciones de trabajo más humanas. Su recuerdo persiste, sin convertir la venganza en modelo sino en lección. La paciencia acompasada por la sabiduría puede ser, a veces, la herramienta más potente contra la injusticia. Comparte este relato con quien disfrute de historias de memoria, resistencia y transformación. Cuéntanos en los comentarios de dónde nos lees y cuál parte de la historia te conmovió más. Recuerda, esta es una recreación dramatizada, pensada para rescatar voces que rara vez aparecen en los libros. Su valor está en provocar reflexión sobre cómo construimos justicia y memoria.